Bueno, saludo de nuevo, buenos días a todos, espero que estén bien, con un calorcito, con el verano eterno que tenemos en la Argentina. Agradezco a Marcelo y a Salud Litoral por haberme invitado a charlar un poco sobre pie diabético, y a todos ustedes por estar presentes y tratar de, eh, entre todos, intercambiar ideas sobre pie diabético. La verdad es que el pie diabético es algo que uno se lo imagina como esa imagen del dedo necrótico y fétido, y entonces como que tiene mala fama, y algunos que le ponemos onda y mucha dedicación, tratamos de que eso no llegue y no suceda. Seguí, Marcelo. La próxima. La definición de diabetes, para empezar, es una enfermedad crónica caracterizada por niveles altos de glucemia permanentes, que puede o no tener alteraciones vasculares, y donde hay lesiones de diferentes órganos y de miembros, y fundamentalmente en miembros inferiores. Yo diría que en los pacientes que son diabéticos desde muy temprana edad, desgraciadamente, las complicaciones vasculares acontecen siempre. Y lo primero que uno puede decir es que cuando estos pacientes diabéticos, así al ser una enfermedad crónica, nos exige hacer una tarea interdisciplinaria, porque es una enfermedad general y que afecta a distintas partes del cuerpo. Seguimos, Marcelo. Marcelo, ahí está. Bueno, la incidencia se cree que el 10% tendría diabetes en los argentinos mayores de 18 años, lo cual es una cifra altísima y hace de una de las patologías con mayor prevalencia. Y por el otro lado, es que, como bien dice ahí, mayores de 18 años, pero si bien hay muchos pacientes que presentan diabetes desde temprana edad, que son los pacientes más complejos, los más difíciles, los que son insulinos dependientes desde temprana edad, y que llegan a los 40, 50 años en diálisis, con amputaciones, con pie de Charcot y con un deterioro creciente. Y 4 de cada 10 pacientes desconocen que tienen la enfermedad, lo cual indica de que a veces los equipos de salud no terminamos de hacer bien los controles, no terminamos de chequear bien los pacientes, no se termina de diagnosticar como corresponde. Y yo aprovecho esto porque cuando el paciente es diabético, cuando ya viene la úlcera necrótica o el pie diabético infectado y complicado, es demasiado tarde, pero lo primero que me gustaría resaltar de los pacientes diabéticos es que, así como muchos se desconocen que son diabéticos, y a lo mejor falta hacer más control de laboratorio, y que es muy sencillo porque es una glucosa y es una hemoglobina glicosilada lo que se le pide. También es necesario que, cuando los pacientes son diabéticos, nosotros, desde que trabajamos con pie diabético específicamente, vayamos a lo que uno aprende en la facultad cuando cursa traumatología o cuando cursa endocrinología, que es lo básico del pie diabético. Y entonces en eso está bueno que uno recuerde y que le reitera al paciente diabético que, como ve menos, tiene la visión disminuida, tiene que cortarse las uñas un familiar, cortárselo un podólogo, cortárselo un asistente en el geriátrico, o un podólogo, como decía antes. El calzado de los pacientes diabéticos es muy importante.
hay pacientes que uno, bueno, por necesidad económica tienen mal calzado, pero hay otros que pueden tenerlo y entonces la recomendación es que tenga un calzado bien acolchado, que en los calzados que son de cuero hay que tener cuidado, sobre todo aquellos que no son de buena calidad, que no tengan costuras groseras por dentro, porque eso puede lastimar la piel, que no tiene que estar un paciente diabético los 365 días del año, no tiene que estar descalzo, y que así como nosotros trabajamos en conjunto, tenemos que tener de aliado del paciente a la familia, porque obviamente que si el paciente va a un complejo de pileta el fin de semana o está en su casa y está descalzo, bueno, la familia, los hijos, los padres, la pareja, tiene que también ayudar a controlar eso, a ver que no se lastime, que no se lastime, que no se pinche, que no tenga una quemadura. ¿Por qué? Porque la diabetes, y sobre todo en la medida que más transcurren los años, en el pie da fundamentalmente dos situaciones. Una, que tiene menos circulación, y la otra muy importante es que tiene mala sensibilidad. Entonces, a lo que a cualquier paciente pisa un clavo, se lastima y le genera dolor, a estos pacientes no le genera dolor, o se quema y, y no siente la temperatura como nosotros. Seguimos, Marcelo. Bueno, el abordaje, la forma de trabajo es un abordaje multidisciplinario. Y en esto, yo estoy en una ciudad grande, en Santa Fe, yo trabajo en lo que era la clínica de nefrología, en el MIT, que se llama ahora Medicina Interdisciplinaria y Trasplantes. Esto no lo puede abarcar uno solo y necesitamos de todas las partes. ¿Por qué? Porque si no, como se dice, se nos va a escapar la tortuga, y porque cada uno en la función que tiene es muy importante. Es decir, yo puedo hacer las mejores amputaciones, operar los pies, hacer escarectomía, pero bueno, necesitamos de los otros especialistas que trabajen en conjunto. Nosotros en la clínica de nefrología, en una primer nivel, trabajamos con el médico clínico, que a su vez es endocrinólogo. Después, muchos de esos pacientes vienen derivados por nefrología porque son insuficientes renales. Entonces, un poco se empieza a abrir más el espectro, pero sí en esto es muy importante otras áreas que a veces no son tan reconocidas, como es enfermería, para trabajar en conjunto y ver cómo se curan y cómo se trabaja con los pacientes y cómo responde, porque uno a veces tiene el paciente internado unos días, pero después tiene que tener un contacto con el que lo va a curar a la casa. En Santa Fe hay mucho, y en las grandes ciudades, de internación domiciliaria, entonces uno pierde el contacto directo con el paciente. Entonces es muy importante el aporte que hace enfermería, el aporte que hace todo podología, Doctor, el aporte que hace... Sí, discúlpeme la pregunta y la interrupción, ¿eh? Usted dijo recién que en el trabajo interdisciplinario no se le daba tanto el valor a la enfermería, por ejemplo. Por eso está hablando de la enfermería y ahora de la podología. ¿Por qué? ¿Me escuchó? sí. ¿Por qué cree usted que sucede eso? No, porque a veces se lo manda sin saber que una buena curación en un paciente es fundamental. Y aparte, si el paciente está en la casa y el enfermero lo ve cada 24 horas, es el mejor contacto que nosotros tenemos a través de un profesional que nos dé la mejor información sobre el paciente y que intercambiemos ideas. Hoy, con la época del WhatsApp, saca una foto, manda un audio y en 30 segundos resolvés el problema. Y con podología lo mismo, porque podología, mucho de lo que son las hiperkeratosis, lo que se llaman los callos plantares y todas esas
lesiones que son la consecuencia de algún trastorno ortopédico, necesitamos que trabajar en forma conjunta con podología, en un feedback que ellos nos manden pacientes, que nosotros les mandemos pacientes y lo vayamos controlando en conjunto. ¿Desde Que qué también nos edad, pasa... discúlpeme, ¿desde qué edad Sí, se conoce una persona con azúcar en sangre, por ejemplo, con glucosa alta? Porque siempre uno supone que estamos hablando de personas ya mayores, no, hay chicos de 15 años que con son diabetes. diabéticos. Claro, en la clínica de nefrología hay chicos que por la diabetes hacen diálisis, hemodiálisis, hacen diálisis, sí, hemodiálisis, sí, sí digo bien. Así que por insuficiencia renal por la misma diabetes, sí, sí. Y terminando un poco la idea, es decir, nosotros necesitamos trabajar con los profesionales que mencionaba. Es muy importante cuando uno trabaja con tener un equipo con infectólogo, con el bacteriólogo, porque uno permanentemente los pies diabéticos a veces tienen son cultivos con varios gérmenes, entonces, bueno, hay que ver qué valor le da el bacteriólogo, qué valor le da el infectólogo, qué es contaminación, qué es no. No es lo mismo un paciente que salga con que el bacteriólogo haga un informe de cultivo de un germen que hay que aislarlo 3 meses y hacerle tratamiento endovenoso o no. Y también intercambiar cómo se toman las muestras de cultivo, cuántos cultivos se sacan. Entonces, bueno, el espectro del trabajo multidisciplinario se agranda. Obviamente que trabajamos con los médicos que hacen cardiología intervencionista, que son los que hacen los estudios de la circulación de los pies, que en primera instancia es el ecodoppler, después la arteriografía. Yo personalmente creo que la arteriografía es lo más preciso, y después con los cirujanos cardiovasculares que muchas veces nos hacen un bypass. Seguimos, Marcelo. De los pacientes que habíamos dicho que cerca del 10% eran diabéticos, 15% de esos pacientes diabéticos en algún momento tienen algún problema en los pies, alguna consulta, alguna lastimadura, alguna lesión, alguna necrosis, alguna isquemia, alguna infección o algunas lesiones óseas, pero de ese 15% del total del 100, o del 100%, para decirlo, de los pacientes con pie diabético, un 25% en algún momento de su vida tiene algún grado de amputación. Y cuando referimos a amputación, generalmente, bueno, de ese porcentaje es muy alto cuando nos referimos a amputaciones infrapatelares o suprapatelares, debajo o por encima de la rodilla, que tiene ya una morbimovilidad más alta. Seguimos, Marcelo. Bueno, y entonces ya nos metemos por ahí en lo más interesante que son las lesiones, remarcando siempre que uno tiene que trabajar en conjunto, que hay que prevenir lo que decíamos al principio en todo lo que es el cuidado del pie del diabético, que hay que tratar de que esté bien calzado, porque después cuando vienen las lesiones es como un torrente que se desarrolla y que se hace complejo. Y lesiones podemos tener ahí como marca las imágenes, lesiones de partes blandas, mal perforante mal plantar, o algo que es ya más de tipo óseo, que es la neuroartropatía de Charcot. Seguimos. Bueno, este es un paciente que es una lesión ulcerativa
claramente, no hace falta mucho explicarlo. Este paciente me consulta en consultorio, está internado, lo están operando ahora. Venía de 9 meses, el paciente tenía un dolor neuropático porque le dolía toda la pierna, multimedicado. Venía probando todo tipo de curaciones. A su vez tenía estudios vasculares, las arteriografías muy mal. Yo lo vi así en consultorio. Obviamente que cuando se suceden este tipo de pacientes, bueno, uno lo primero que tiene que hacer es internarlo, no apresurarse a dar antibiótico, llevarlo a quirófano, y una de las premisas es que hay que sacar todo lo que haya que sacar, porque a veces uno trata de ser conservador o contemplativo o que te da lástima, y bueno, y en realidad uno tiene que, todo lo que sea tejido muerto, desvitalizado, contaminado o que no sangre, hay que sacarlo porque si no, no tiene vitalidad, no va a andar bien y va a ser un dolor de cabeza para el futuro. Este paciente, creo que hay unas imágenes más, bueno, tenía, no sé si se ve mi flechita. Bueno, volvé al anterior, Marcelo. Bueno, yo cuando muestro con la flechita, ¿se ve o no? No, no. No, no, doctor, no, no, no. Bueno, en la Yo no lo diapositiva veo, doctor. Ah, la de ve, yo no la veo, la B, así que bueno, dale, esto dale. es el tendón del tibial posterior, que estaba deshilachado. Ustedes saben que el tibial posterior, que sería el músculo que está más o menos a esta altura, esto es tendón, tendría que terminar, esta es la cara interna del pie, tendría que terminar el escafoide, estaba todo desinsertado, se desgranaba todo. Entonces, lógicamente, bueno, tratamos de, cuando lo operamos, traccionar lo máximo posible y sacarlo de más arriba. Lo que también se le explica al paciente es que, como ser la vaina que tiene el tendón, que después ya empiezan los grupos musculares, hay toda una continuidad. Entonces el bichito no es que se va a quedar acá solamente a vivir y no va a avanzar o no se va a expandir. Y después todo esto acá, todos tenemos, uno se toca el pie del lado interno, de la cara interna, todo el mundo tiene piel, un poquito de grasa y los huesitos, entonces nos quedaban todos los huesos expuestos. Ahora sí seguimos, Marcelo, con la próxima. ¿Se puede hacer zoom con la imagen, Marcelo? Bueno, perdón, hoy les había comentado que me supera la tecnología, me resupera. Así que no, pido disculpas, no lo sé hacer. Bueno, entonces de este paciente, nosotros lo que hicimos fue una curación amplia y utilizamos un sistema de VAC. Lo que tiene, y cuando estábamos antes de empezar a charlar un poco, que comentaba Marcelo, es que uno permanentemente tiene que estar actualizado. Yo tengo 55 años, cuando hice la residencia hace muchos años atrás, estos sistemas de aspiración continua no se usaban, uno lo hemos ido aprendiendo con el tiempo. El sistema de VAC, no sé si saben ustedes lo que es y cómo funciona, les cuento. ¿Lo conocen más o menos o no? No, yo no. Bueno, No, No, ¿se podría tampoco. explicar, por favor? bueno. Mira, esto es así. Una vez
Disculpe, doctor, yo no estoy escuchando nada. No sé si se le apagó el Ahí estamos. micrófono. Ahí sí. Ahora sí, dale. Bueno, a este paciente, que es el mismo que mostré recién, lo que hicimos fue una amplia toilette, le sacamos absolutamente todo lo que no sangraba. De quirófano salió este lunes va a ser 3 lunes ya, 21 días, absolutamente todo tejido desvitalizado. Lo superficial no tiene mucho valor como muestra de cultivo, pero sí tomamos muestras profundas y tomamos muestras de cultivos de tejidos óseos. Y una forma de trabajar en conjunto es también a veces darle bolilla a los que nos piden los infectólogos y los bacteriólogos. Entonces, este paciente salió de quirófano con 8 muestras en 8 frasquitos distintos de cultivos, de partes blandas y de óseos, de tejido óseo, y de distintos huesitos. Es decir, le tomamos al primer metatarsiano, a la primer cuña, al escafoide, al maleolo medial tibial, porque de acuerdo a eso y como salgan esos cultivos, uno dice, bueno, es una osteomielitis, no, y qué hueso está tomando o hasta dónde llega la infección. Y después de hacer una amplia limpieza, lo que se hace es poner un VAC, que el VAC existe en el mercado, lo probé en las ortopedias, pero es sumamente caro y es sumamente burocrático que te lo autoricen en la ortopedia. Es decir, la verdad que nosotros lo hacemos casero. Lo que tiene de malo el sistema de aspiración continua es que cuando es casero, el paciente tiene que estar internado. 7, 8, 15 días, lo que fuese necesario. Y el VAC se fabrica, o el sistema de VAC, ¿qué es? Es cerrado al vacío una herida con un sistema de aspiración continua. Entonces, acá abajo tiene lo que nosotros llamamos una piel sintética, que es una goma espuma especial, esterilizada nosotros la hacemos esterilizada de una manera con un antiséptico. Se pone una capa de eso, después va una sonda nasogástrica, una sonda lo más gruesa posible, que tiene fenestraciones, que tienen pequeños agujeritos, y después van 2 láminas más de la piel sintética, y todo eso se cierra primero con Tegaderm, que es un producto estéril, médico, con los que también lo utilizan los cirujanos generales en las heridas abiertas de la panza, y después yo le robé el papel film a mi señora y lo cerramos bien a presión, porque la manera de que esto funcione es que chupe permanentemente y no entre aire. Si entra aire, no va a servir el sistema. Entonces, después con la sonda nasogástrica que tiene acá, eso va conectada a la aspiración de la habitación. La verdad que desgraciadamente nosotros tenemos demasiada experiencia, hará 6, 7, 8 meses que tenemos todas las semanas, o semana de por medio, a más tardar, un paciente internado con VAC, entonces el equipo está entrenado, y eso está aspirando permanentemente. Como desarrollamos tanta casuística, nos permite que enfermería y que los otros colegas de las otras especialidades, cuando pasa clínica, cuando pasa los residentes, puedan ver si está funcionando bien el VAC, puede ver que está bien conectado. Le enseñamos al paciente, le enseñamos a la familia, cosa de que cuando él lo quiera lo puede descargar, lo puede desconectar, perdón, va al baño, se higieniza, baja las piernas, camina un rato y después se vuelve a enchufar. Eso la verdad que lo que permite es que, imagínense que genere un lugar en donde no hay oxígeno, es a presión negativa, entonces no tienen por qué crecer los gérmenes y a su vez tiene un efecto de granulación. En este paciente que le hicimos esto, que era el anterior,
a su vez tenía el hallux necrótico, le volamos el hallux, tomamos muestra del distal del primer metatarsiano. Seguimos, Marcelo. ¿O hay alguna pregunta del VAC? ¿Lo conoce? ¿Lo hacen de otra manera? Parece que no, Doc. Bueno. Ya te cambio, por favor, enfócate mejor el rostro con la cámara y Dale. espero que tu señora reciba algunas regalías por el film. Por el papel film. Bueno. Le termino el caso anterior, le termino de contar que cuando nosotros le usamos el VAC 1 o 2 semanas, los cultivos vinieron horribles y cuando le quisimos hacer el injerto de piel, vinieron unos bichos espantosos, una Klebsiella ble, el paciente tiene que estar aislado, entonces ahora sí va a ser una amputación parcial. Si no, la idea hubiese sido, o la planificación hubiese sido un injerto de piel. Siempre con un riesgo por ahí de fracaso. Después de este caso, era de lo que yo me refería al principio de la charla. Esta fue una señora diabética de muchos años de evolución, que se compró un par de ojotas que le quedaban media ajustadas, medias chicas. Vemos cuando uno se compra la hojota y a veces el dorso de pie te molesta y te raspa. Bueno, se las compró, se las puso, le molestó y le raspó, y viene a la consulta con toda esta lesión necrótica. Así que bueno, le hicimos una resección en quirófano, le pusimos un VAC una semana. Acá ya es cuando prequirúrgico le sacamos el VAC en la habitación, vimos que había granulado muy bien, y en la imagen de la derecha lo completamos con un injerto de piel. En eso yo trabajo con uno de los médicos de nuestro equipo, es el doctor Abud. Él es especialista de mano, pero como los especialistas de mano son más delicados y tienen experiencia de colgajos, es él el que hace la parte de injerto de piel. Los injertos de piel, la verdad que es un poco una novedad en este tipo de pacientes, porque como es un injerto libre, si un injerto, un pedacito de piel que uno saca de la cara interna del muslo o de la cara interna del brazo, se pone ahí como una estampilla, se dan unos puntitos y se cubre 14 días. El asunto es que, bueno, también es una zona de piel sin sensibilidad, obviamente, pero que por lo menos cubre los tejidos y exige mayor cuidado. Lo que tiene es que en esta lesión, como en la anterior que veíamos con tendones expuestos, esas lesiones siempre hay que cubrirlas, porque si no, un tendón o un pie descubierto se desvitalizan. Entonces, con el VAC, con curaciones específicas, que ahora les voy a ir contando de las curaciones que más hacemos nosotros, uno trata de cubrir esa zona, que el tejido granule, y después hacerle colgajos. Muchos de los colgajos, muchos de los injertos, ustedes si por ahí uno ve, hay muchos más tipos de injertos, o injertos no de un pedacito de piel, sino que se puede hacer con grasa y músculo y piel inclusive, pero eso ya es con arterias, y ese tipo de colgajos es en estos pacientes que son diabéticos, que tienen mala arteria, son muy esporádicos hacerlo, es muy complejo que funcione, que ande bien, porque a lo mejor exige un gran trabajo y la arteria está endurecida, está entumecida y no da resultado. Marcelo. Seguimos. Bueno, otro tipo de lesión, a mí me gusta mucho mostrar a este paciente, porque este paciente era
una diabética de muchos años, pero que de golpe a primera vino con esta lesión al consultorio, la hizo muy chiquitita. Yo la verdad que por un problema técnico, una lesión que había venido de un señor antes de la pandemia de Laguna Paiva no la tengo registrada. Pero bueno, este tipo de lesiones se llama mal perforante plantar, que esta ulcerita acá, que generalmente es una úlcera con todo un tejido con hiperkeratosis. Nosotros acá lo operamos, hacemos cirugía percutánea. Esta paciente fue en realidad una paciente ideal porque apenas se lastimó, concurrió a la consulta, se le hizo la había mandado la podóloga en forma inmediata, la podóloga que trabaja con nosotros. Entonces, lo que hicimos fue una cirugía. A la derecha lo que se ve es el único puntito que tiene la paciente, con cirugía percutánea, que son unas fresitas. Se cortan los cuellos de los dos metatarsianos, en este caso del segundo y del tercer metatarsiano, tratando de que el hiperapoyo que hay acá no esté más, que no apoye más esa zona del pie, y que entonces al sacarle el apoyo eso cicatriza. La experiencia que tenemos nosotros con este tipo de caso es bastante extendida, es muy buena, hay que animarse a hacerla. La cirugía percutánea le hemos hecho en pacientes que tenían infección. Yo la verdad que cuento algo, cuando yo empecé hace 25 años con que era traumatólogo, estas lesiones sacaba un pedacito más, se hacía la hiperkeratosis, la herida se ponía húmeda, iba el podólogo, venía del podólogo, lo llevábamos a quirófano, uno quería cerrar la planta del pie, imposible, porque también tenía mucho apoyo en esa zona, entonces se abría, hasta que, bueno, después esto terminaba en que esa puerta de entrada, un paciente diabético, mala circulación, mala sensibilidad, se metía un germen, hacía una osteomielitis y terminaba como se imaginarán. Así que nosotros hacemos esto, estos pacientes los operamos en forma... Esta paciente, es más, la hicimos solamente con anestesia local, porque la obra social en esos días tenía cortada, los anestesistas la habían cortado. Se corta la cabeza del cuello de los dos metatarsianos que están afectados y se va caminando, cosa de que descargue peso rápidamente, y me parece que la próxima, Marcelo, es el resultado de... Bueno, esta es la cirugía que hacemos, del paciente. Esto es al mes, sin exagerar. Esta es la osteotomía, se cortan los huesitos con esa incisión, uno corta los cuellitos de los metatarsianos y que camine el paciente. Eso después se remodela, se pega, y los resultados que tenemos con este tipo de cirugías es muy bueno. Algo para transmitir después de tantos años de ser traumatólogo es que a veces, o cuando yo empecé, siempre me decían, bueno, si el paciente es diabético, no lo toqué, no le toqué los dedos porque tiene mala circulación, y entonces después se desencadenaban en los pacientes que tenían un dedo en martillo, o un alus valgus muy marcado, o el juanetillo de Sastre, que es el juanete que está acá en el quinto metatarsiano, grandes deformidades que, bueno, hacía que eso se lastime, sea una puerta de entrada para después llevar a una infección, una osteomielitis y a complicaciones mayores. Entonces, la sugerencia que siempre hace la Sociedad Argentina de Cirugía de Pie es que todas las deformidades ortopédicas del antepié en el paciente diabético hay que corregirla. El dedito que está en martillo hay que ponerlo derecho, la metatarsalgia hay que corregirla, el mal perforante plantar o el alus valgus también, porque evitamos males mayores.
Marcelo. Este es un paciente, bueno, estas son úlceras y necrosis. Este es un paciente que también acá lo traje porque es el papá de una periodista bastante conocida acá de Santa Fe. Y el paciente hace diálisis, estuvo en terapia, y la verdad que eso fue mi sanatorio. Bueno, a veces los cuidados fallan, un hombre muy grande, muy robusto, hizo una escara en los talones espantosas, y es una zona del pie en donde todo, hasta los pacientes jóvenes, siempre son colaterales vasculares, poca circulación. Así que nos llegó así, este hombre, Osvaldo se llama, 82 años, dificultad de la marcha, muy demandante la familia. Y bueno, lo que hicimos con él en realidad fue toilet, resección de todo el tejido, resecamos parte del tejido óseo que estaba desvitalizado, le pusimos un VAC, y no escatimamos y no dimos vuelta con esto a ver si se cura. En esto somos bastante agresivos. Seguí, Marcelo. Bueno, quedó mal. Bueno, y a este paciente, después del VAC, de 10 días de VAC, que está internado, que es una molestia, etcétera, etcétera, se le hizo injertos de piel que para nuestra sorpresa pegaron en forma espectacular y mejoraron muchísimo. En estos pacientes también hemos hecho trabajo cuando hacemos toilet, estimular los tejidos con plasma rico en plaqueta. El plasma rico lo que nos permite, no sé si lo conocen, si quieren les cuente algo del plasma rico, a nosotros nos ha dado en situaciones de salvataje del pie diabético algunos buenos resultados. ¿Lo han visto usar? ¿Lo usan? ¿Lo conocen? Contá un poco después, doctor, porque no todos conocen el tema. Veo a alguna gente que escribe por chat. Yo dije que abran el micrófono, pero no, hay muchos que no tienen miedo escénico. Así que si lo podés contar, contar. Los que estamos estudiando, bueno, está buenísimo adquirir este conocimiento. Yo no lo había escuchado. El plasma rico en plaqueta es un derivado de la sangre de uno. Entonces, bueno, de entrada, ya que no tiene contraindicaciones, se hace un centrifugado de la sangre. Nosotros lo hacemos con el bioquímico del banco de sangre de la clínica. Se desechan todos los glóbulos y queda plasma, con una gran concentración de plaquetas. Vieron que la sangre tiene una concentración de entre 150 y 350.000 plaquetas por milímetro. Por mililitro en estos casos es 5 veces más. Entonces, un gran concentrado de plaqueta que libera factores de crecimiento. Y eso estimula la reparación de los tejidos. Uno, cuando busca, es decir, si después, Erika, esta tarde te pones a googlear plasma rico en plaqueta, bueno, lo usan mucho los cirujanos plásticos, y en traumatología el uso es muy extendido. La verdad que en pacientes como esto, en zonas terminales, es decir, donde ya terminan las arterias, como en esta zona del talón, el uso del plasma rico es un coadyuvante para tratar de estimular la reparación de los tejidos, para tratar de que granule, que se hagan microvasitos nuevamente, sin la contraindicación de ser una droga, porque es un derivado de la sangre, ya les digo. Y por el otro lado, es algo que es fácil de hacer. Nosotros, en algunos pacientes, el plasma rico, en vez de hacerlo líquido, infiltrarlo, que hacemos muchas infiltraciones para preparar un lecho que granule,
lo que hacemos es, no, lo hace el bioquímico, mejor dicho, lo solidifica y queda como una membrana, la cual se pone en la lesión y también estimula la reparación. La verdad es que el pie diabético es una situación que cuando se presenta es desesperante. Uno se choca con un montón de pacientes jóvenes que tienen estos problemas. Entonces, bueno, recurre a todo, es decir, en otra época se usaba mucho la cámara hiperbárica, otros hacen ozonoterapia. Bueno, nosotros usamos plasma, usamos el VAC, tratando de darle todas las alternativas a los pacientes. Y en esto también, cuando uno hace las curaciones, que a veces las hace con la colagenasa, con el Ibuxol, si hay tejido necrótico como esta zona, hay que resecarlo, porque lo más probable es que eso se siga avanzando, o que si se va para la planta del pie, el talón de cada uno es solamente grasa, entonces es un jarabe, es una miel para las bacterias, y eso avanza y entonces, bueno, te deja sin cobertura el calcáneo. Y después, a mayor problema o a mayor extensión de las lesiones, mayores son las acciones terapéuticas que uno tiene que hacer. Yo tengo hecho en algún momento que sacamos todo el calcáneo tratando de salvar el pie, el paciente no se quería amputar, pero después uno dice, bueno, ¿para qué sacaste eso si después no va a poder pisar? Pero bueno, yo creo que, así como al principio decía, bueno, hay que recomendarle al paciente sano que se cuide los pies. Cuando estamos presentes en estas situaciones, bueno, listo, se opera, se saca todo lo que tienen que sacar. Si el paciente tiene que estar con VAC o se tiene que hacer plasma, hay que hacerlo, tiene que estar 10 días internado, está 10 días internado. También nosotros tenemos un sanatorio chico, entonces cada vez que se interna un paciente para hacer VAC, nos mira con cara de pocos amigos porque nunca hay cama, pero bueno, son las cosas que uno puede hacer. Yo ayer en consultorio controlé un paciente de 45 años que hace diálisis, una amputación infrapatelar, una amputación de 3 dedos del otro lado, entonces uno tiene que recurrir a todo lo que sea posible para salvarle los miembros. Y una cosa importante, que me acuerdo pensando en este paciente, es que el paciente diabético puede estar loco, pero cuando le duele algo y es diabético, en un gran porcentaje puede ser una infección. Uno decir, no, pero tiene los glóbulos blancos bien. No, pero tiene la infección, pero tiene el laboratorio bien. No, pero no tuvo fiebre. Bueno, nosotros hace poquito tuvimos una señora, consulta por coxalgia, estudiada de la columna en el interior de la provincia. Cuando le hacemos la resonancia tenía un absceso de toda la cadera y después salió medio litro de pus. La mujer con poca sensibilidad por su diabetes, la mujer estaba espléndida, muy dolorida. Entonces yo después hablaba con los residentes de la clínica, que son de clínica médica y de cirugía general, y digo, bueno, paciente diabético con una articulación o cerca de una articulación, con mucho dolor, si no hay otro foco, o no hay un antecedente traumático, obviamente, bueno, pensar directamente en que puede haber una infección. Y en eso también, yo sé que cada ciudad tiene su particularidad y cada región tiene su particularidad, no escatimar en hacer estudios complementarios y si no, aunque sea hacer ecografía, y si uno tiene alguna duda, bajo ecografía hacer punciones. La verdad que la mujer de la cadera que les estoy contando, el
el que hacía el informe no era tan terminante, bueno, uno trabajando en equipo, citamos al paciente en un momento que esté la ecografista, y con todas las medidas asépticas hizo una punción, venía pus y estaba hecho el diagnóstico. Así que uno medio que siempre da vuelta en lo mismo, de trabajar en forma conjunta, de no dejarse estar. Los diabéticos son una bomba, y bueno, no dejar lo que pasa el fin de semana, no dejar lo que, bueno, vení, vemos, tomá el antibiótico y ponete la cremita y andá, porque nada, después se va de las manos. Seguimos, Marcelo. Cómo no, pobre la gente que tiene que ir a los hospitales públicos, ¿no? Porque incluso entre los médicos no se ponen de acuerdo si sirve la cámara hiperbárica, si no sirve. ¿Usted lo recomienda? Yo la verdad que no tengo experiencia en cámara hiperbárica, y en Santa Fe era dificultoso, porque viste que en Santa Fe lo hacían, en Paraná, mejor dicho, la tenían los buzos tácticos del ejército, de la... No, Así pero que la verdad que yo a 50 metros de tu consultorio había una. ¿Te También, sí, acordás? pero no, Pero sí, esa no, se yo volvió a no repetir. tengo Vos no experiencia. tenés experiencia. Bueno, No. adelante, Doc, adelante. No es tampoco que en las charlas que uno tiene cuando participo ahí en las reuniones de la Sociedad Argentina de Cirugía de Pie y del capítulo de pie diabético, uno lo recomiende. La verdad que esas cosas no se usan, no hay una evidencia comprobada. Uno entiende que, como a veces dice mal, bueno, dale, probá, pero no tengo una evidencia comprobada y se usa poco. Bueno, y Doctor, ¿podría repetir, por favor, con qué se hacen las curaciones del pie diabético? Lo dijo recién y no alcancé a escuchar. ¿Con qué se hacen las ahora tengo curaciones? después un gráfico, Ah, bien. Bueno. dale, que tendría que haber estado antes que esta, pero no importa. Bueno, y después de las complicaciones, tal vez la más compleja, es lo de la neuroartropatía de Charcot. Por definición, el Charcot es una patología crónica, bueno, como dice ahí, progresiva, degenerativa, que toma diferentes articulaciones del pie. Y lo que tiene es que el Charcot es una enfermedad que no duele. Es decir, el pie se implosiona. Después ahora les muestro imágenes, por supuesto, pero el paciente no le duele. Entonces, uno piensa, bueno, tiene una osteomielitis, tiene un tumor, tiene un osteosarcoma. No. Es un Charcot, es un paciente que se le empezó a desviar el pie, se le fue muchas veces después de un pequeño esguince de tobillo, y después se le transformó el pie sin dolor o casi sin dolor, pero con un hueso pulverizado. En la epidemiología del Charcot puede llegar hasta ser del 10% de los pacientes diabéticos que tengan un pie de Charcot. Nosotros en el consultorio de pie diabético que tenemos en el sanatorio, aquellos pacientes de más de 10 años de evolución de su diabetes le hacemos hacer una radiografía anual de los pies para controlar, para ver si hay algún signo de deformidad, algún huesito. El medio pie es el que tiene la mayor cantidad de complicaciones, es decir, viene el tobillo, es solamente el 10%, y después las articulaciones que vienen para abajo, que son la de Chopard y la de Liffrand, son las que reúnen el 90% de toda la incidencia del Charcot. Y esas complicaciones, entonces sacamos una radiografía anual para ver que no haya ningún indicio de nada, midiendo algunas angulaciones. El 30% del Charcot puede ser bilateral, por lo tanto hay que estar siempre alerta al otro pie.
Y bueno, y después no tiene diferencias en el sexo. Seguí, Marcelo. El Charcot, esto lo hago medio breve, lo leo, es decir, uno dice que son porque los nerviecitos del hueso y de los tejidos están lesionados por la diabetes y entonces se va rompiendo el hueso, se va lesionando el hueso y uno no siente. Y otro es que, como ese hueso no tiene una buena circulación, se va reabsorbiendo el tejido óseo y se lesiona el hueso. Así todo, cualquiera de las dos son pacientes con diabetes de muchos años de evolución y bueno, es indiferente cuál será la fisiopatología la real. Marcelo. Bueno, esta es una clasificación a modo de repaso. Como siempre, en esto de que estamos charlando del pie diabético, la fase 0, que es cuando el pie que parece que hace que está inflamado y que uno lo ve o le pueden consultar en el centro de salud o en un consultorio de clínica médica o en una guardia, un paciente diabético que por ahí se le inflamó el pie, que no se ve nada en la radiografía. Bueno, hay que tener cuidado de que no sea un grado 0 del Charcot, y en todo caso recomendarle que use algún tipo de equipamiento, tipo un bastón canadiense o unas muletas como para descargar menos peso, porque no se ve radiológicamente, pero esto puede ser que esté en proceso, y después se hace el control con el traumatólogo. Que nosotros en ese caso, si la radiografía es negativa, uno puede recurrir a tomografía o a resonancia magnética como para evaluar la evolución. Seguimos, Marcelo. Bueno, estas eran las localizaciones. Un poco lo que le decía, el tobillo es la menos frecuente, solamente todas las lesiones del Charcot están en esta zona, que les marco acá, que es el medio pie, el tobillo acá arriba, esto acá es solamente el 10%, es muy poco frecuente. Seguí, Marcelo. Y esto es lo que pasa, esta es una señora que es de Vera, que se mandó todas las complicaciones, que consultó, que le parecía que el pie se le iba, que encima ella iba a ir a la clínica porque el esposo era insuficiente renal, entonces bueno, se atendía todo ahí en el sanatorio, y que de golpe dijo, bueno, medio noto como se me deformó el pie, doctor, lo noto medio raro. Ya sacamos la radiografía, ustedes ven que esta cabeza del astrágalo, acá falta un huesito, hay algo raro, esto está acá arriba que no tiene que estar, esto está acá arriba que no tiene que estar. Entonces, bueno, después nosotros tenemos suerte en el sanatorio de tener tomografía, y en la tomografía ya se ve mucho más claro porque esto es el escafoide, es decir, calcáneo, empezamos de arriba, tibia, astrágalo, calcáneo. El astrágalo faltaba parte de la cabeza, y acá tiene que venir el hueso escafoides, y esta es la primer cuña y el metatarsiano. Bueno, el escafoides había desaparecido. En estos pacientes siempre hay que pensar en que puede ser una osteomielitis, que puede ser un proceso infeccioso, también que puede ser un Charcot, y hay veces en donde uno tiene que recurrir no solamente a la radiografía, sino a los estudios de mayor complejidad o una biopsia ósea. Hay algo que es típico de estos pacientes, que es típico, sencillo y barato.
el paciente tiene un proceso inflamatorio, porque obviamente se le está reabsorbiendo los tejidos, pero si al paciente a este paciente nos pasó lo siguiente: le internamos, la pusimos en un aparato de Brown, vieron en lo que hacemos la extracción los traumatólogos, la pusimos 48 horas así, y el piecito que estaba caliente y rojo pasó a ser un pie normal, se desinflamó, no le dolía, y con eso solamente nos sirvió para darnos cuenta de que no era una osteomielitis, un proceso infeccioso, sino un Charcot. Obviamente que en ese plazo se terminó de hacer tomografía, se hizo los análisis de laboratorio, donde uno le pide de laboratorio fundamentalmente para ver infecciones, no solamente los glóbulos blancos, sino también eritrosedimentación y la proteína C reactiva, que hay que llamarle bioquímico y hay que pedirle que la haga cuantitativa porque es más precisa. Marcelo. Y bueno, un poco esto es lo que yo le decía. Hay que hacer los diagnósticos diferenciales, para eso hay que estar con el clínico, eventualmente con el infectólogo. Hay que hacer unos estudios más. Uno tiene que descartar, bueno, todo lo que sea proceso infeccioso, ver si el paciente no tiene hiperuricemia, no es un paciente gotoso, ver que no haya antecedentes traumáticos, y después lo otro que es importante, que marco acá, lo de la TBP. Bueno, nosotros de rutina ahí le hacemos hacer a los pacientes un ecodoppler como para quedarnos tranquilos de que no haya una complicación vascular. Seguimos. Y el tratamiento es la inmovilización y el tratamiento quirúrgico. Seguí, Marcelo. En donde, bueno, a nosotros nos gusta operar bastante los pies de Charcot, pero exige un gran entrenamiento operar un pie de Charcot, y hay un promedio entre el pie de Charcot que se va a operar que entra a quirófano entre 3 o 5 veces, porque siempre algo falla. Se afloja un tornillo, se rompe, se deforma, bueno, estamos hablando de huesitos que, como le mostraba en las radiografías anteriores, se han ido desgranando sin ningún traumatismo, se han ido desgranando sin dolor. Entonces estamos hablando de un papelito. Seguí, Marcelo. Y esta es la cirugía. En este caso a esta paciente, el objetivo es, como marca ahí, de la cirugía, es lograr que el pie vuelva a apoyar en 90 grados, que quede rígido, que no se mueva y que apoye bien sin ninguna saliencia. La artrodesis es la fijación de dos articulaciones. Entonces eso es lo que buscamos en los pies. Y lo que exige, que a veces no tenemos todos los instrumentos, es al pie, cuando lo operamos, llenarlo de una gran ferretería. Es decir, una cirugía que hay que hacerla con las mismas características en un paciente que no tiene diabetes, que no tiene un pie de Charcot, a lo mejor con 3 tornillos esto lo arregla, y uno acá pone, como en este caso, una doble placa o placa más tornillo suelto, porque son huesitos que, ya le digo, es un papelito. Seguí, Marcelo. Entonces, bueno, esta es un poco la secuencia. El paciente de arriba, en donde se ve que ya no está el escafoide partido al medio, luxado, fuera de lugar, y esta es toda la fijación que le hicimos al paciente con una placa especial, en donde le fijamos toda la cara interna del pie con una osteosíntesis rígida. Seguimos, Marcelo.
Este otro paciente, en donde forma rara, tenía una lesión de Charcot del tobillo. La que está a la derecha es como lo tuvimos que instrumentar, le pusimos un tutor externo, le pusimos tornillos, los tornillos aflojaron, y después, que marco acá, este es el resultado final, se terminó pegando toda esta zona, al paciente lo controlamos, también es del norte de la provincia. La última vez que entró a quirófano para sacarle el tutor, le hicimos plasma rico en plaqueta, bajo control con radiografía, y la verdad que eso le aceleró los tiempos de que se forme el callo. En este paciente, a esta altura tenía un sobrehueso en la planta del pie que lo tuvimos que resecar, y bueno, son resultados bastante satisfactorios. Estos pacientes son pacientes que, si uno los deja librados al azar, apoyan mal, se terminan deformando totalmente el pie, se lastiman, se infectan y se amputan. Marcelo. Y ese, bueno, es el resultado final de Adalberto, se llama el paciente, lo tengo presente. Un pie plantígrado, en 90 grados, recontrafijo esto, bien pegado, no consultó más. Sí, consultó porque la trajo la esposa con una fractura de hombro, así que lo controlamos de paso ahí. Seguimos, Marcelo. Bueno, las complicaciones, más o menos lo que yo le decía con anterioridad. Las complicaciones quirúrgicas de cualquier paciente que uno opere de pie diabético son complicaciones que uno sabe que están ahí, pero también yo entiendo cuando a lo mejor el clínico o el endocrinólogo le dice: ¿y qué te vas a operar el dedo en un martillo? Mirá si se te infecta, mirá si la clavija que te pone el doctor se rompe, mirá si termina en una amputación. Puede ser, pero bueno, nosotros como ortopedistas No se escucha nada de nuevo. Ahora sí. Ahora volvió. Bueno. Entonces, bueno, nosotros como ortopedistas tenemos la filosofía de que el pie diabético, antes de meternos en el asunto de las amputaciones, hacemos las correcciones ortopédicas que sean necesarias, más allá de que son pacientes que están ahí borderline, que son complejos de resolver. Marcelo. Marcelo, ¿vos no tenés una foto de unas amputaciones que te llegaron? Nada que ver, nada tengo. No. Pero él lo puedo adelantar a ver si está acá puesto. Dale. A ver. No. Ahí está la más? fría. ¿Eh? No. ¿Más? No. Y anterior, sí, no. Pues tendría que haber más. No. Hasta aquí nomás. Si querés, después me lo podés pasar y se le enviamos. Y la subimos. ¿Sí? Sí. Sí, no, porque entonces te llegó un mail y después lo corregimos anoche. Bueno, no, entonces, antes de ir a la conclusión, nosotros lo que hacemos las curaciones, yo tenía una lástima, no sé qué pasó. Un solo mail tengo de ustedes, un solo mail. No, pero después yo agregué algunas cosas más. Te lo guardaste vos. Nosotros lo que usamos mucho para la curación y para todas esas heridas abiertas, y cuando por ahí el VAC no se puede usar, son unos parches de
alginato de calcio. Lo digo despacito, lo repito, alginato de calcio. Esos son parches que generalmente vienen de 10 centímetros por 10 centímetros. Es como, ahora no sé si me va a salir la palabra, las membranas que ponen en los techos tienen esa consistencia. Y el alginato de calcio es un astringente y permite que no se junte colecciones y que la herida no esté permanentemente húmeda. Uno lo que busca cuando hace las curaciones es con el VAC, con el alginato de calcio, es tratar de que la herida esté seca. Lo que nos permite el VAC es evitar que se contamine la herida, siempre y cuando después eso tenga una resolución rápida, es decir, después podamos hacerle un injerto de piel rápidamente y taparlo. Yo estoy en una ciudad en donde no se usa, pero yo me formé en Rosario, mi hijo está haciendo lo mismo en Rosario, y Rosario, como ser, hace mucho de estas curaciones con ácido bórico. Uno lo que quiere es generar un medio ácido en la herida, cosa de que disminuya la cantidad de colonias de bacterias que puedan colonizar la herida. Y vieron que cuando uno empieza a destapar las heridas y saca gasa que se pone en verde y dice, uy, hay pseudomona, y ya uno se empieza a agarrar la cabeza porque se empieza a complicar el panorama y porque muchas veces después sale alguna pseudomona multiresistente. Yo acá en el sanatorio, por mi formación, usaba mucho del ácido bórico, que vienen en sachet tipo el suero fisiológico, que se dejan gases embebidos en ácido bórico, que también para los que trabajan en hospitales uno lo puede usar en heridas expuestas porque evita la contaminación de la pseudomona. Y siempre dicen los colegas que en el carrito de curaciones de un consultorio de pie diabético, los parches del alginato de calcio nunca pueden faltar porque son importantes. Obviamente que después en las curaciones uno lo va viendo. Yo lo que creo es que las heridas, cuando uno las cura, no las tiene que estar ahí toqueteándolas todo el día, que depende mucho de la evolución de la herida y de la evolución de una cirugía de la circulación. Muchas veces lo que preferimos hacer en la clínica es hacer el diagnóstico vascular, que le hagan un bypass, que le hagan una angioplastia o que le pongan un balón o que le dilaten la arteria y después realizar cualquier tipo de amputación, cuando es necesario obviamente, pero con ya mejor lecho para que eso cicatrice. Y yo después en consultorio o en internación en el postoperatorio desinfectamos la herida con alcohol iodado o con ácido bórico, como decíamos, y le dejamos una gasita seca, tratando de tener gasa seca. Y cuando los tejidos están tensos, soltarle puntitos y controlar la herida. Doctor, yo le quería hacer una consulta. Sí, las que quieras. Bueno, contarle lo que yo vi. Yo soy estudiante de enfermería acá en Río Negro, 5 Saltos, y nos mandaron un día a hacer unas prácticas a un CAPS rural. Y venía un hombre que le habían amputado uno de sus pies, uno de sus deditos del pie. Y la enfermera que estaba ahí nos hacía hacerle curaciones y le teníamos que poner azúcar impalpable. Yo quedé para adentro, la verdad, porque digo, ¿cómo le va a poner azúcar impalpable? Me dijo que eso era bueno para mejor cicatrización. Yo quería saber si eso era verdad o era mentira, porque la verdad que como que
no quedé para adentro. Para mí tiene que ser alguna crema, por eso le estaba preguntando con qué es lo que se cura. Y me pareció tan raro que le pusieran azúcar impalpable, que eso ella me dijo que era para mayor No, cicatrización. lo No, usamos. capaz que antiguamente se usaba, Mira, pero hoy en día, si uno se pone a ver, viste, las heridas de pie diabético y las heridas de las fracturas expuestas, se ha usado y se usa de todo. No, lo del azúcar sí se usa, bien, se puede poner azúcar solamente. Lo que yo diría es, bueno, la herida está bien, los bordes están bien, están sangrantes, lo que le pongamos va a andar bien. Ahora, si la herida tiene bordes negros, si es un pie, uno le mira para la planta y está todo medio verdoso y desvitalizado, por más que lo curé 20 veces por día y que le pongas lo que le pongas, si no hay sangre, no va a haber buena evolución. Pero sí, está bueno hacerlo con azúcar. Nosotros acá también, viste que hay como esto de lo que dice cada profesor con su librito, acá del hospital y los colegas que han salido del hospital de Santa Fe, del Cuyen, usan mucho un preparado con iodoformo y azúcar a partes iguales para curar eso, pero yo creo que, viste, cuando aparecen bordes necróticos y tejido desvitalizado y tendones que están expuestos, hay que operarlo, porque el tendón expuesto se te va a necrosar, entonces hay que taparlo, y en eso está mejor taparlo con un BAC o con los parches de alginato. ah, bien, bien, bien. Gracias. Igual, doctor, Bueno, le volvé al digo anterior, que Marcelo. Sí, decime, Erika. sí, lo que la colega decía, a mí me parece mucho más prolijo el azúcar impalpable, que obviamente debe haber sido un recurso en una zona rural, pero a mí me tocó trabajar con una escala grado 4 en el sacro del paciente, inmensa, me entraba mi mano entera dentro, y le teníamos que poner el azúcar blanco, y era muy complicado, porque viste que la Ni granulación hablar. se... Y yo creo que mirá vos que lo que aporta ella es bueno, porque el azúcar impalpable creo que por su textura es mucho más, eh, sería como más fácil de colocarla al paciente. Está bueno eso. Sí, sí. Erika, lo que sí, viste que uno le pone onda al pie diabético. Ahora, cuando ya nos hace interconsulta a nosotros por la escara sacra, decimos, bueno, no, dale, que la agarre el cirujano general, vamos un poquito cada uno. Sí, lo que pasa que en Pero hospital público es como decía no, Marcelo, yo también estoy en un hospital muy chiquito acá. el recurso es poco, y bueno, dentro de nosotros los que estamos, que una cosa es la bibliografía que nos dan, y cuando vas al piso te encontrás con una realidad, y bueno, hay que trabajar con... Pero sí, a mí me encantaría, por lo que vi en la poca experiencia que tengo, que tendría que ser, como usted dice, totalmente multidisciplinario. Hay muchas faltantes y muchos profesionales así que se interconsulten y que realmente el paciente salga. Yo no he visto muchos pacientes desde que estoy que tengan la posibilidad de salir recuperados. Casi todos salen, no la amputación, o he visto por esas escalas de grande escala, que bueno, uno que aparte de toda la patología que tenía, falleció. O sea, son un montón de cosas que bueno, lo vamos a tener que ver Lo acá. que tiene de la escara sacra es que lo que hay que hacer, y mirá a dónde nos vamos con lo de lo interdisciplinario. Si la escara sacra está muy cerca del ano y eso se contamina permanentemente, le tenés que hacer un ano contra natura. Que por supuesto después los cirujanos se quieren matar y no quieren saber nada. Pero también, ¿viste? Vos le vas a ir a decir al que te pone las indicaciones, ¿cuántas veces querés que lo cure si el paciente
por ahí va de cuerpo, es decir, es imposible, está contaminado permanentemente, no se va a curar más. Inclusive ese día que lo giramos y lo laterizamos para hacer la higiene, lo primero que hizo un paciente de gran volumen, que era poco rotado, cuando lo laterizamos, lo primero que hizo fue ir de cuerpo. Y esa no era la única escara, tenía como 2 o 3 en lo que era en sus glúteos. Fue tremendo, fue una de mis primeras experiencias, la cual dije que esto es lo mío, porque la verdad que fue grande la experiencia. Claro, claro, sí. Sí, eso lleva, viste que uno... bueno, esos son los peores pacientes, los que están postrados con esas grandes caras en sacro, en los trocánter. Viene el clínico y dice, haces carectomía. Pero bueno, si también eso sigue contaminado, en eso los equipos de salud, es decir, los equipos de salud y la tecnología que le podemos ofrecer al paciente, porque hay que rotarlo, hay que ponerlo en colchones especiales, bueno, un montón de cosas porque si no, no se curan, esa es la verdad. Es decir, bueno, yo poco como conclusión, que medio que lo hemos dicho 10.000 veces, y seguimos charlando, todo lo que yo no tengo ningún apuro, del pie diabético, que es un trabajo multidisciplinario. A mí la verdad que a veces me asustan cuando viene un paciente y me dice, no, a mí la diabetes me la controla una vez al año fulano de tal, y no te dice que va al oftalmólogo y no va al ortopedista, o no lo ve el podólogo, porque toma distintas áreas, y después tenemos que trabajar todos juntos, porque en algún momento necesitamos es decir, todos necesitamos de todos, en todos los centros en donde hay equipos de pie diabético, en nuestro sanatorio, la jefa de eso es una médica. Le dije, no tenés que ser vos sos la jefa, vos coordinás, vos citás a los pacientes, derivá para hacer estudios vasculares, quienes necesitan, quienes hacen radiografía, quienes de esos pies tienen que ver el podólogo, bueno, toda esa situación que hemos venido hablando permanentemente. Que los pacientes, en la medida que pasan los años, los pacientes diabéticos de larga evolución, hay que tener los ojos más abiertos desde el punto de vista traumatológico, porque empieza ya a incrementarse la incidencia del pie de Charcot, y no es lo mismo que llegue una deformidad del pie sin úlceras, que nosotros la podemos corregir, a que sea un paciente que haya hecho por esas exostosis unas úlceras muy importantes, ya esté infectado, esté contaminado y sea complejo. Después que el pie diabético en líneas generales, los trastornos ortopédicos hay que animarse a corregirlos, con toda la paciencia del mundo y con toda la dedicación, y preparando bien la planificación operatoria, y que son cirugías muy demandantes, porque todo lo que toquemos de un pie diabético va a ser pacientes con poca sensibilidad, con mala calidad ósea, con poca circulación, pero que en la medida en que tomemos y resolvamos esto lo más prematuramente posible, hace de que no lleguemos a hacer las grandes amputaciones, que es lo que uno no quiere, y que, bueno, obviamente que van a seguir existiendo, porque hay pacientes que tienen todo absolutamente tapado y no tienen vaso por ningún lado y no se le puede hacer nada. Y bueno, va a seguir pasando eso, pero bueno, nuestra misión es entre todo tratar de que sean la menor cantidad posible los pacientes que lleguen a amputación de grandes miembros, porque aparte tiene una comorbilidad muy grande,
uno trata de equiparlos, pero bueno, no es lo mismo poner una pierna ortopédica a un paciente de 80 años que a uno de 40. Yo la verdad que cuando le digo a los pacientes que hay que amputarlo, y no sé si sirve como experiencia, le digo, bueno, mire, lo vamos a operar más arriba, vamos a ver hasta dónde sacamos. Trato de no usar la palabra amputación, trato de ser más delicado. Y lo otro que le digo o le pongo bastante ímpetu, decirle, bueno, de acá a un mes y medio usted tiene que estar equipado, no le menciono tampoco la palabra muñón. Yo trato de que en forma inmediata, cuando hacemos las grandes amputaciones, en el postoperatorio, apenas esté bien la herida, sobre el vendaje de la venda cabeza o de la venda de cambric, ponerle venda elástica para que se remodele la pierna. No le digo muñón, le digo pierna, como para, viste que es una palabra media fulera. Y en algún momento teníamos algunas ortopedias, que los técnicos de las ortopedias, los técnicos ortesistas venían y ya en el postoperatorio inmediato le tomaban medida y trataban de explicarle cómo iba a ser su deambulación, como para, lo hemos hecho en algún momento, y pasa que después las coberturas sociales no son las óptimas, pero la verdad que estaba bueno cuando venían de la ortopedia, a los 2 días, medio que lo trataban de parar poniéndole una prótesis bien precaria, pero prótesis al fin, y bueno, el paciente era como que, bueno, me voy a volver a parar, y estaba bueno eso. Cuando se hacen las amputaciones, y esto pues vi otra ayer, jovencita, y le dije que le iba a pasar eso, cuando uno le corta una pierna a un paciente, pierde todo el equilibrio. Entonces que anden con andador, y por más que el paciente, ayer se me cayó Telma, que tiene 45 años, que no anden con muleta, porque vos perdés todo el equilibrio. Es decir, si cualquiera de nosotros ahora agarra una muleta y se pone a manejarse con una muleta, y tiene todo el equilibrio hecho en base a 2 piernas. Bueno, cuando tenés una sola, se complica. Y la verdad que hay un montón de pacientes que hemos tenido que, bueno, no, voy en muleta o voy con una pierna nomás, los saltitos hasta el baño, pumba, se cayeron y abrieron el muñón. Así que bueno, esta es un poco la experiencia que tenemos. Encantado de que podamos seguir, encantado de que hayan estado acá primero, y bueno, todas las preguntas que tengan y lo que queramos charlar y compartir experiencia, está bueno. Marcelo, vos dirás.